Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. Detrás de cada reunión, fiesta o brindis se esconde una cruda realidad. El consumo de alcohol está completamente arraigado en la sociedad y se considera una práctica común en la vida cotidiana. Según la OMS, 2,6 millones de personas mueren cada año por causas relacionadas al consumo de alcohol. Según una radiografía del SENDA, el alcohol es la droga más consumida en Chile, una droga legal socialmente normalizada y que puede tener graves consecuencias. Es por esto que cada 15 de noviembre se conmemora el Día Mundial sin Alcohol, con la finalidad de concientizar acerca de los daños físicos y psicológicos que ocasiona el consumo de alcohol. Para conversar de esto en detalle y en profundidad y de la situación en Chile en específico, tomamos contacto con Natalia Rifo, directora nacional de Senda. ¿Cómo está, Natalia? Bienvenida. Muchas gracias, Catalina. Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Bueno, ¿cómo se compara el consumo de alcohol en Chile con respecto a otros países? ¿Cómo estamos en comparación a países de Latinoamérica y también del mundo en general? Bueno, hay algunos estudios de la OMS en particular que usa como forma de medir la cantidad de litros de alcohol per cápita. Y efectivamente Chile, los países de la región, está cuarto. Tenemos en cabeza Argentina, Brasil, Perú y luego está Chile con 6,7 litros de alcohol puro per cápita. Entonces, es una cifra importante. Efectivamente estamos dentro de los países que más consumen. Pero yo creo que lo más relevante no solo es el consumo, sino que los patrones de consumo, la forma en que las personas consumen. Y ahí hay un elemento que a nosotros nos preocupa desde Sendas, en el ámbito de la prevención y por supuesto de la salud. Y ahí tenemos un dato que es bien preocupante. El 50% de las personas que consumen alcohol en Chile, que declaran haber consumido el último mes, se embriagan. O sea, tienen un patrón de consumo donde consumen más de 4 o 5 tragos cada vez que consumen. La OMS habla de 1 o 2 tragos. Entonces, el patrón de consumo es algo que culturalmente tenemos que trabajar, hacer prevención y sensibilización. En esa misma línea, Natalia, ¿qué factores contribuyen a que el alcohol sea la droga más consumida en el país? Hablaba usted recién sobre esta costumbre o cierta normalización dentro de los grupos sociales en nuestro país del consumo de alcohol, siempre estar acompañado de una copa de vino, las comidas, las reuniones con amigos, las reuniones familiares también. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo al final que impactan en esta Yo creo cifra? que es muy importante lo que usted señala, porque primero, un poco lo que señalaba en la introducción, es la normalización de los consumos. Normalización además, por ejemplo, delante de los niños, de las niñas, de los adolescentes, donde cada festejo tiene que ir acompañado muchas veces o necesariamente de alcohol y se normaliza. La baja percepción de riesgo también, respecto a que el alcohol es una droga, como cualquier otra droga. Si bien es una droga lícita, es una droga. Por tanto, digamos, las consecuencias que tiene para la salud de las personas son enormes. Yo creo que esos son los dos elementos centrales, que es la normalización efectivamente y la baja percepción de riesgo respecto a que es una droga. Hoy día, por ejemplo, la principal droga de ingreso a tratamiento en nuestros centros es el alcohol. O sea, está el alcohol, la cocaína, la pasta base y la marihuana, pero el alcohol es el que tiene el mayor número de personas con problemáticas y un trastorno por consumo de sustancias. ¿Qué grupo etario muestra mayor consumo de alcohol hoy día en Chile? Bueno, hoy día efectivamente tenemos entre los 19 y 34 años, diríamos que son las personas que más consumen, pero además tenemos un dato que también es preocupante respecto a nuestros estudios de población escolar y de población general, en que se ha equiparado también el consumo en las mujeres. O sea, ha aumentado el consumo en las mujeres y la brecha se ha cortado. Lo que significa, por supuesto, una preocupación, pero que también está asociado a otros riesgos, que lamentablemente también tenemos las mujeres respecto a riesgos vinculados a violencia, a otro tipo, digamos, de elementos que nos ponen en riesgo en tanto culturalmente hay una perspectiva de género que hay que instalar allí. Es como el rango donde más se consume, pero también hay un dato que es preocupante, que dice relación con la edad de inicio de los consumos. En Chile en general,
hablamos de 13, 14 años, la edad de inicio, experimental muchas veces, pero también cualquier consumo es de riesgo. Entonces, ese también es un elemento que tenemos que mirar y apuntar respecto a que esa edad de inicio de experimentación muchas veces de la sustancia sea cada vez más alta en el fondo. Qué importante es eso lo que usted mencionaba al principio, esta normalización y también aceptación de que las mujeres bebemos alcohol, porque antes era de alguna forma mal visto, y también se ha instalado como con el movimiento feminista y todo esto que ha surgido, que no se relaciona con por ninguna manera con cosas malas definitivamente, pero también Sí. este empoderamiento en las mujeres de querer equiparar al hombre en el consumo también de alcohol, lo vemos en las reuniones sociales, lo vemos en jóvenes, y quería detenerme también en el tema de los jóvenes, porque sabemos que en general está muy normalizado el consumo de alcohol en distintas reuniones, pero también pasa que en el sitio oficial de Senda, de hecho ustedes lo ponen, afirman que los jóvenes entre 15 y 24 años beben en promedio 8 tragos cada día de consumo. ¿Cómo afecta el entorno social y cultural en el consumo de alcohol en jóvenes y qué medidas se han implementado para disminuir estas cifras? Y también quería preguntarle a qué se refieren con tragos y qué tipos de bebidas alcohólicas estamos hablando cuando hablamos de tragos precisamente. Bueno, cuando se habla de trago, en realidad es cualquier trago que contenga alcohol. Efectivamente, hay una medida que tiene la OMS, que es una medida creo que son 250, no recuerdo exactamente, pero hay una medición global. Pero también ahí quiero detenerme porque depende, o sea, cualquier consumo es de riesgo en jóvenes, porque además también depende de la contextura, si las personas comieron, o sea, en fin. Ahora, 8 tragos, por cierto, que es un patrón de consumo, como lo señalaba al comienzo, tremendamente preocupante. Y por eso ahí, respecto a cuáles son como los factores protectores, bueno, primero yo creo que hay un tema familiar, por supuesto, cuál es el rol que tienen los adultos responsables, madres, padres o adultos responsables respecto a la no naturalización de los consumos y a cierto control parental, pero también hay otro elemento que es la prevención ambiental. Y yo creo que ahí en Chile se ha avanzado bastante. El año 2021, la nueva ley de alcoholes empezó, por ejemplo, a solicitar, las personas que iban a comprar tenían que mostrar el carnet de identidad de cualquier edad. Fue bien controversial, mucha gente decía, bueno, pero ¿por qué si yo claramente tengo más que de 18 años? Pero creemos que ese factor es un factor de prevención ambiental que permite efectivamente con multas a las personas que venden alcohol a menores, y eso es relevante. Por otro lado, el año 2025, o sea, el próximo año, el nuevo reglamento de la ley de alcoholes empieza a incorporar otros elementos que son bastante positivos, como por ejemplo la propaganda de bebidas alcohólicas en eventos deportivos, que va a estar prohibida. Quedan fuera los grandes eventos, pero en general va a estar prohibida. También, por ejemplo, hoy día tenemos que hace poco la nueva ley de etiquetado, donde Sí. hay una etiqueta de red, un poco como la que había la que existe de calorías, en fin, que es para las mujeres embarazadas, para los jóvenes y también en la conducción. Y ahí, Catalina, también el tema de la conducción. 1 de cada 10 accidentes de tránsito tienen al alcohol como un elemento principal. O sea, el conductor estaba bajo los efectos del alcohol. 163 personas fallecieron en el año 2023 en accidentes de tránsito donde el alcohol era un elemento. Entonces, estamos hablando no solo de prevenir, sino que estamos hablando de prevenir problemas a la salud, sino que también prevenir muerte. El alcohol también está asociado también a gastos en el país en el ámbito de salud, violencia y otros elementos vinculados a la criminalidad, donde el alcohol también es un elemento central. No, y también, además de todo eso, también están las consecuencias a la salud, ¿no? Que deja el alto consumo de alcohol. Hoy día vemos distintas enfermedades que cada vez que veíamos hace 10 años, por ejemplo, que se empezaban a notar a los 40, alrededor de los 40, 45, ya 50 años, y hoy día lo estamos viendo en poblaciones jóvenes. Y eso también es Exactamente. importante, y también es muy importante lo que usted señalaba. Se podría comparar quizás todas estas medidas, la ley de etiquetados que se implementó en julio, si no me equivoco por ahí, Exactamente. se podría comparar quizás con lo que se ha hecho con respecto al consumo de tabaco en Chile. Es súper interesante lo que ha pasado con eso. Cuando uno mira la curva y esta vigilancia epidemiológica que nosotros logramos tener a través de nuestras encuestas, vemos que el tabaco y el consumo de tabaco ha bajado considerablemente.
Y ahí vienen los elementos de prevención ambiental, de aumentar la percepción de riesgo, de entender que es una droga que tiene consecuencias a la salud grave. Entonces nosotros esperamos que con esta nueva, el reglamento, digamos, que comenzó ahora con el etiquetado, el próximo año con esto que yo les señalaba, permita efectivamente ir, en el fondo, cuidando a la población y sobre todo cuidando a los niños, a las niñas y a los adolescentes, porque hay temas culturales. Y ahí pongo un punto. Cuando uno mira la encuesta de población escolar, parte de la encuesta se tomó en pandemia. Entonces bajó bastante el consumo de alcohol, pero ahí había un factor protector. Bueno, primero que no había posibilidad de acceder, ¿ah? Porque estábamos en confinamiento, pero también había control parental, porque los jóvenes estaban en las casas. Entonces, en el fondo, no es que tengamos que tenerlos encerrados, obviamente, pero en el fondo nos permite mirar que el control parental, que la disminución de la oferta son elementos que tenemos que ver cómo los vamos construyendo también desde, por ejemplo, esta nueva ley y este reglamento de la ley de alcoholes que permitan ir bajando la curva del consumo. Bueno, Natalia, vamos a ir una breve pausa y a la vuelta ya seguimos conversando sobre el Día Internacional sin Alcohol. La encuesta CACEN es una herramienta que nos permite avanzar hacia un mejor país. Cuando respondes la CACEN, aportas una pieza fundamental para que el Estado conozca las distintas realidades y necesidades que se viven en Chile y a que se desarrollen mejores políticas públicas en materia de educación, salud, beneficios sociales, entre otras. Desde el 1 de noviembre de 2024 y hasta el 31 de enero de 2025, se entrevistará a miles de hogares en un proceso confidencial, anónimo y seguro. Tu hogar es una pieza clave. Te invitamos a ser parte de la CACEN, porque con tu respuesta construyes Chile. Conoce más en cacen2024.cl y en nuestras redes sociales. Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Somos las regiones. 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 Cada semana, a través de los canales asociados a Arcatel, tendrás la oportunidad de conocer a aquellos que han marcado nuestra historia y a toda nuestra sociedad. Sumérgete en sus trayectorias, desafíos, triunfos, éxitos y derrotas. Escucha de primera mano las anécdotas, también las reflexiones que han forjado sus propios caminos. No te pierdas. Junto a nosotros, Rostro con Historia. Acompáñanos en este viaje fascinante a través de las experiencias de chilenos que han contribuido a conformar la patria nuestra. Te esperamos, no te olvides. La encuesta CACEN es una herramienta que nos permite avanzar hacia un mejor país. Cuando respondes la CACEN, aportas una pieza fundamental para que el Estado conozca las distintas realidades y necesidades que se viven en Chile y a que se desarrollen mejores políticas públicas en materia de educación, salud, beneficios sociales, entre otras. Desde el 1 de noviembre de 2024 y hasta el 31 de enero de 2025, se entrevistará a miles de hogares en un proceso confidencial, anónimo y seguro. Tu hogar es una pieza clave. Te invitamos a ser parte de la CACEN, porque con tu respuesta construyes Chile. Conoce más en cacen2024.cl y en nuestras redes sociales. Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
Bueno, regresamos de la pausa y estábamos conversando con Natalia Rifo, directora nacional de Senda, antes de la pausa sobre las consecuencias que nos trae el consumo de alcohol y la situación actual en Chile, ¿no? Natalia, ¿cuántas personas ingresan generalmente? Nosotros antes estábamos hablando sobre, claro, las consecuencias que podríamos tener, además de las consecuencias a nuestra salud por el alto consumo de alcohol, estábamos hablando también de las cosas a las que nos exponemos con el consumo de alcohol. Y yo creo que es importante que nos detengamos ahí y conversemos también de las cosas que nos pueden pasar y quizás cuáles son las herramientas que podemos tomar para educar sobre el consumo de alcohol, porque claro, es difícil quizás erradicarlo, ¿no? Pero sí podemos quizás educar de las posibles cosas que nos podrían pasar, en especial a las mujeres, que también lo conversábamos antes de la pausa, de exponernos quizás, no por un tema de que nosotras no podemos hacer lo mismo que los hombres, sino por un tema de protección y porque la sociedad quizá no entiende aún ese tema. Entonces podríamos hablar un poco más sobre la importancia de la educación en torno a este tema. Bueno, es fundamental y por eso nosotros tenemos un programa que se llama el Continuo Preventivo que parte además desde la primera infancia. Obviamente uno no va a hablar de las sustancias con niños pequeños, pero este programa va creciendo con los jóvenes y, por ejemplo, va incorporando elementos que tienen que ver con habilidades interpersonales. Aprender a decir que no, aprender muchas veces lo que usted señalaba respecto a esta presión del grupo, que a veces se da en la adolescencia, pero también se da a veces en grupos de personas jóvenes adultas, donde las mujeres, como usted bien dice, por equipararse, finalmente pudiesen ceder a esta presión del grupo. Entonces ahí hay temas con la autoestima, con el autocontrol, con la percepción de riesgo, que nosotros trabajamos en la escuela, pero también nosotros trabajamos en talleres con la comunidad, pero también de parentalidad, donde vamos entregando herramientas que permitan, en definitiva, que internamente uno pueda también tener elementos que, como señalaba, uno pueda decir que no, pero además el tema del patrón de consumo. Yo creo que eso es algo que hay que visibilizar, que hay que mostrar. Hoy día no se trata si estamos primero o segundo a nivel regional de consumo, sino que cómo estamos consumiendo. Y ese, en los adultos sobre todo, es algo que a nosotros nos preocupa tremendamente porque también lo vemos y lo observamos, por ejemplo, en las campañas que realizamos con Carabineros, en nuestro programa Tolerancia Cero, respecto al consumo de alcohol en la conducción, de alcohol u otras drogas también. O sea, que las personas entiendan que no es una responsabilidad solo del que conduce, sino que del entorno. O sea, si uno está en una actividad, en una fiesta familiar, o en fin, con su compañero o compañeras de trabajo y ve que alguien va a tomar las llaves ya consumido, también es una responsabilidad de nosotros. Si uno ve que una persona, una botillería, le está vendiendo alcohol a un menor de edad, también es una responsabilidad de la comunidad estar atento. Y yo creo que esos elementos es construir comunidad y que la prevención esté en todas las políticas públicas, en definitiva, no solo de Senda, sino que también en la escuela, en el barrio, en los municipios. Y en esa misma línea, ¿cuándo nosotros podemos hacer la distinción en que el consumo es algo normal a cuando se trata de un consumo problemático y es momento de pedir ayuda? Y en esa misma línea quería tirar otra pregunta, que ¿cuántas personas ingresan a tratamiento a consultar por su consumo de alcohol al año? ¿O cómo están las cifras más o menos ahora? Nosotros atendemos más o menos entre 22.000 y 23.000 personas en nuestros centros de tratamiento, ambulatorios, residenciales. Cuando uno mira esa cifra, los porcentajes son 35% más o menos ingresan como sustancia principal, generalmente es policonsumo, pero sustancia principal es alcohol, versus 30% cocaína, estoy mirando acá porque no me lo sé de memoria, 21% pasta base y un 8% marihuana. Esa es más o menos entonces la dimensión de las personas que efectivamente tienen un consumo problemático. El consumo problemático es un problema de salud mental. Y eso es súper importante también señalar. Está descrito los manuales de psiquiatría, es una definición diagnóstica que lo hace un profesional médico y que en el fondo nos permite con un tamizaje respecto a las consecuencias que tiene en su vida familiar, laboral, bueno, las consecuencias en la salud, ver si efectivamente es un consumo problemático y también aprovechar de señalar que nosotros tenemos un número, que es el Fonodrogas, que es el número 1412, que está funcionando las 24 horas del día, los 7 días a la semana, donde hay profesionales que pueden responder todas las dudas para personas que tienen un consumo o tal vez familiares, amigos que están observando
que alguien de su entorno pudiese tener un consumo problemático. Y ahí los vamos a estar acompañando, orientando y ayudándolos a ingresar también a la atención primaria, que es nuestra puerta de ingreso para los consumos problemáticos. Perfecto, súper importante recalcar cómo pedir ayuda y cuándo hacerlo, ¿no? No solamente en estos temas, también en otros tipos de adicciones y tener en cuenta que existen estos canales para poder pedir ayuda, ¿cierto? Y también para las familias, las comunidades que acompañan a estas personas, también es muy importante la información. Ustedes presentaron en agosto el Plan de Acción Regional 2024-2030 de la Estrategia Nacional de Drogas. ¿En qué consiste este plan y qué se espera de esta estrategia en comparación a otras iniciativas que ya han nacido? ¿Y cuáles son sus desafíos? Porque es un plan regional en todo Chile, es difícil. Nacional, es un plan nacional que parte de la estrategia. Esto es una política pública que debe trascender a los gobiernos y eso es súper importante. La estrategia se hizo en el gobierno anterior y lo que nosotros realizamos ahora es un plan de acción 2024-2030. Lo principal de este plan de acción que es un plan intersectorial, que en el fondo no es solo responsabilidad de Senda, sino que de distintos ministerios, en particular Ministerio de Salud, de Educación, de Desarrollo Social, de Trabajo y de Justicia, que son los articuladores de este plan, donde hay una serie de programas que están en esos ministerios que en definitiva aportan a la prevención, al tratamiento y a la integración social en el tema del fenómeno de las drogas. Y además miramos el fenómeno de las drogas como un objetivo de mitigar no solo la prevención, digamos, y el consumo, sino que las consecuencias sociales y sanitarias que tienen los consumos problemáticos. Y allí quiero poner un punto que tiene que ver un poco lo que estábamos conversando respecto a las mujeres, que es el estigma. Las personas muchas veces no piden ayuda porque hay un estigma moral, ético respecto a ser consumidor de alguna sustancia, consumidor problemático. Y a las mujeres les cuesta mucho más pedir ayuda. Porque hay un estigma respecto a, no, bueno, drogadicta, hay una serie como de palabras que se usan ante un problema de salud mental. Y eso también lo estamos trabajando en este plan de acción, pero principalmente en la articulación y un modelo de gobernanza que permita que eso también esté en los territorios a partir del trabajo que hacemos con los 243 municipios con los cuales trabajamos. Bueno, Natalia, se nos acaba el tiempo, pero para ir cerrando, ¿cómo se están abordando los factores de riesgo específicos en cada región en torno a este mismo plan? Lo importante es que tenemos un plan de acción nacional, pero cada región tiene planes regionales y planes comunales con las pertinencias territoriales. Sabemos que no es lo mismo lo que está pasando en Arica que lo que puede pasar en Punta Arenas. Cada región tiene consumos distintos, formas de abordarlo, climas distintos que hacen que, por ejemplo, el trabajo comunitario sea distinto. Entonces, estamos construyendo, ya están bastante avanzados, planes regionales con cada una de nuestras direcciones y la articulación de todos los ministerios a través de la seremía, las delegaciones y las gobernaciones y los alcaldes y alcaldesas. Bueno, Natalia Rifo, directora nacional de Senda, muchas gracias por acompañarnos y conversar de este tema tan importante, de todo esto en torno al Día Internacional Sin Alcohol. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y damos por finalizada una nueva edición de la entrevista del domingo en Portavoz Noticias. La información de las regiones la pueden encontrar en nuestra página web www.portavoznoticias.cl. Nos despedimos y recuerden que también nos pueden encontrar en las redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos hoy día y que tengan una excelente semana. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias.